La adopción de la inteligencia artificial por parte de empresas de consumo se debe a la evolución de un entorno donde las firmas buscan eficiencias operativas, aunque se enfrentan a la necesidad de profundas reconfiguraciones en las estructuras corporativas y en la capacitación del personal. De esto vamos a platicar con Alberto Dosal, socio de asesoría en gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento de KPMG México. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Darío. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Alberto, buenas tardes. Rogelio, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes decir de la adopción de la inteligencia artificial en las empresas de consumo? Claro, gracias, Darío. Mira, obviamente lo estamos viendo en el día a día. En los últimos meses, el último año, hemos visto una adopción vertiginosa de la inteligencia artificial en las organizaciones, en todos los sectores, incluido el consumo. El consumo desde una perspectiva diversa, tanto del back office en cuanto a eficientar sus operaciones, su cadena de suministro, mejorar sus pronósticos de demanda, evitar faltantes de sus inventarios, por ejemplo, el reducir su capital de trabajo, pero también desde una perspectiva de experiencia hacia el cliente, ¿no? De atención al cliente, de mejorar sus hábitos de demanda, de tratar de anticipar sus hábitos de demanda, entre otras cuestiones. En KPMG México también hemos hecho un estudio reciente sobre precisamente todos los riesgos involucrados, los riesgos de México y Centroamérica, y específicamente un apartado de inteligencia artificial. Y lo que visualizamos que esto viene aplicando para pues, prácticamente todos los sectores es que lo vemos desde dos grandes perspectivas. Desde una, el riesgo de no aprovechar las oportunidades que conlleva la inteligencia artificial y por lo tanto rezagarte frente a los competidores. La competencia las organizaciones están adoptando estas estrategias, están mejorando su experiencia del cliente, están siendo más eficientes operativamente y el no subirnos a esta ola nos puede rezagar y puede hacer que perdamos competitividad frente al mercado. Pero también está la otra vertiente, que es el riesgo precisamente de adoptar la inteligencia artificial, que conlleva también muchos riesgos implícitos, ¿no? Riesgos de vulnerabilidad de la información, más apertura o abrir un poco la puerta hacia ciberataques o incluso filtración de datos, ¿no? El cómo utilizamos la información, qué datos utilizamos para nuestros modelos de inteligencia artificial, nuestros agentes, si tenemos acceso a bases de datos internas, qué información estamos accediendo. Estamos accediendo a información sensible del cliente, información a datos personales, a información crítica de la organización. Entonces, todo esto conlleva riesgos y es algo que también las organizaciones están atendiendo, ¿no? Así como el uso ético de la misma Sí. inteligencia artificial. Tiene que haber toda una gobernanza en la organización alrededor de esta y capacitación, como bien mencionabas al inicio, ¿no? Del personal, no solo desde la perspectiva técnica, sino desde la perspectiva también cultural y ética. Hemos visto en organizaciones que utilizan inteligencia artificial pública, introduciendo datos de alguna manera sensibles de la organización, y esa información sabemos que una vez que la subes, pues está allá afuera, ¿no? Entonces, tiene que haber también una gobernanza alrededor de todo esto. Por Darío, supuesto. Rogelio. Alberto, no sé si nos puedas dar algunos ejemplos de la adopción de inteligencia artificial entre empresas de consumo. Sí, bueno, como mencionábamos, ¿no? Creo que hay un sinnúmero de usos, muchas funciones en las organizaciones están trabajando en cómo hacer mejor uso de esta. Eh, Como recordaremos, anteriormente las operaciones se venían eficientando de manera significativa con algunas otras automatizaciones, ¿no? Como RPAs, Robotic Process Automation y algunas otras tecnologías, pero con la inteligencia artificial ha sido vertiginosa. Algunos de estos ejemplos pueden ser como, por ejemplo, lo que mencionábamos, una experiencia al cliente, tratar de anticipar sus hábitos de consumo, su demanda, sus preferencias, incluso mandar campañas de marketing
personalizadas, incluso individualizadas de acuerdo a los hábitos de consumo. Mejorar los pronósticos de demanda también es algo que se está utilizando y están implementando, que tú puedas precisamente prever cómo va a cambiar la demanda de un producto, de un servicio en cierta zona, de acuerdo al clima, de acuerdo a cierta temporalidad, de acuerdo a diversos factores que pueden entrar en convivencia, y puedes ser mucho más eficiente en este sentido, ¿no? Igualmente, las cadenas de suministro también se han venido impactando de manera importante en ser mucho más eficientes en toda la cadena, incluso en la última milla, en ser mucho más precisos y utilizar precisamente esta tecnología para optimizar rutas y otro tipo y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Alberto, ¿y qué tipo de empresas específicamente son las que están adoptando estas plataformas? Mira, han sido empresas, ahora sí que de todo tipo, incluso, sobre todo me parece, empresas del sector financiero, empresas tecnológicas, empresas de consumo, empresas detallistas. Sin embargo, creo que la inteligencia artificial cabe en casi todos los sectores, ¿no? Hemos visto cómo en empresas tecnológicas, pues otra vez, hablando también de los riesgos que ello implica, y de los impactos que están teniendo, están generando, como hemos visto en las noticias, en compañías internacionales, cómo se ha reducido también la fuerza laboral y han tenido que recurrir a reestructuras organizacionales precisamente por adoptar la inteligencia artificial, y esto se ha dado sobre todo en empresas de tecnología. Pero en empresas de consumo, como lo mencionábamos, se está utilizando muchísimo la experiencia al cliente. Creo que es donde mucho se puede aprovechar, y la relación también a tu cadena de suministro, hacia tus proveedores, en mejorar esa relación y en ser más transparente y generar mayor confianza con estos grupos de interés, para, obviamente, el beneficio tanto de la propia organización y tus proveedores y tu cliente final, ¿no? Alberto, ¿y cómo complementar al interior de las organizaciones pues años en los que se invirtieron mucho en RPs, en CRMs, en una serie de soluciones para optimizar procesos, ahora con el tema de la inteligencia artificial? No, y definitivamente, es una pregunta, no están peleados. Ese back office va a seguir siendo necesario, un RP sigue siendo necesario, los CRMs incluso y algunas otras herramientas también digamos, satelitales en las organizaciones están implementando, embebiendo la inteligencia artificial en estas mismas tecnologías, pero estas mismas tecnologías se están viendo impactadas, me parece, positivamente por el uso de la inteligencia artificial. Las está haciendo que sean mucho más eficientes, que se pueda aprovechar mejor los recursos y convivir en ellas, ¿no? No es que la inteligencia artificial venga a sustituir estas herramientas, más bien lo que están haciendo es estas herramientas aprovechando la inteligencia artificial, y las organizaciones también complementando estas herramientas para hacer mayor uso de los recursos y mejor uso de la información que se tiene sobre todo, ¿no? Creo que un tema crítico ahí, y ahorita que lo mencionas, es precisamente la calidad de los datos. Muchas organizaciones pues cuentan con sus RPs, sistemas satelitales. Sin embargo, si su calidad de datos no es buena, difícilmente los modelos de inteligencia artificial que quieran implementar van a funcionar de manera óptima. Entonces, es importante, digámoslo así, limpiar la casa primero, tener una calidad de datos para posteriormente migrar y empezar a utilizar y aprovechar y explotar estas soluciones de inteligencia artificial. Alberto Dosal, socio de asesoría en Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento de KPMG México. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, Darío y Rogelio. Un saludo del auditorio. Que pases buena tarde, igualmente.